Saludos cordiales, estimados alumnos. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Fundamentos Epistemológicos y Filosóficos de la Psicología. Continuamos con el desarrollo de nuestra unidad 4, la filosofía y la psicología en la modernidad, la psicología como ciencia. O sea, esto es el desarrollo de la filosofía moderna, donde hoy estaremos hablando sobre el filósofo inglés Tomás Hobbes. Tomás Hobbes nació en 1588 y falleció en 1679. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Veamos entonces brevemente la filosofía de Tomás Hobbes, o sea, el pensamiento filosófico de Tomás Hobbes. Su pensamiento pretende ser una aplicación de las leyes del mecanicismo a los campos de la moral y la política. Estas leyes son las que rigen el comportamiento humano, según Hobbes, las mismas que rigen el universo y son de origen divino. De acuerdo con ellas, el hombre en estado natural es antisocial por naturaleza y solo se mueve por el deseo y el temor. Su primera ley natural, que es la autoconciencia, lo induce a imponerse sobre los demás, de donde se deriva una situación de permanente conflicto. Esto sería la guerra de todos contra todos, que significa el hombre es un lobo para el hombre, según nuestro filósofo. Recordemos también que Hobbes conoció a Galileo y a Descartes, que ya estuvimos analizando en clases anteriores sobre Descartes. Él no solo se anticipó en el empirismo británico y fue la principal influencia en el pensamiento filosófico y político del siglo XVII. También estudió los contenidos de la mente y sostuvo una visión de la naturaleza humana que los pensadores del siglo XX aún siguen citando. Esta visión de la naturaleza humana sentó las bases de sus teorías sociales y políticas respecto a los orígenes de la organización de los grupos de personas. Entonces, él hace esta pregunta: ¿por qué los humanos se reúnen en grupos? Y una vez que lo hacen, ¿cómo logran permanecer juntos? Esta es la interrogante. Para Hobbes, nosotros somos básicamente animales agresivos. En el pasado se unieron pequeños grupos de personas para protegerse entre ellos de las agresiones de otros, para defenderse. Pero, sin embargo, la proximidad social de los miembros individuales incrementó la posibilidad de agresiones internas autodestructivas. Y la única forma en que se podía mantener la integridad del grupo era mediante la existencia de una autoridad fuerte, de un soberano, y centralizado, por supuesto, pues de lo contrario no existirían. Veamos entonces, después del pensamiento filosófico de Hobbes, vamos a ver una de sus principales obras, que se llama El Leviatán. Vamos a ver en qué consiste el planteamiento que hace Hobbes a través de esta obra. Entonces él dice que para poder construir una sociedad es necesario que cada individuo renuncie a una parte de su deseo y llegue a un acuerdo mutuo de no aniquilación con los demás. Esto quiere decir que se trata de establecer un contrato social, de transferir los derechos que el hombre posee naturalmente sobre todas las cosas en favor de un soberano. Y este soberano tiene que estar dotado de derechos ilimitados. Este sería un monarca absoluto, cuya soberanía no reside en el derecho divino, sino en los derechos transferidos. O sea, los individuos le transferirán sus derechos.
Sería el único capaz de hacer respetar ese contrato social y así garantizar el orden y la paz, ejerciendo de esta manera el monopolio de la violencia, que desaparecería de este modo de la relación entre los individuos. También podríamos decir que Hobbes argumentó que el poder centralizado que su análisis de la conducta humana había mostrado como esencial debería ser presentado por una monarquía hereditaria cuya característica principal era que en este caso los reyes y reinas pretendían haber sido elegidos por Dios y estar dominados solo por él. Pero para Hobbes este tipo de monarquía era esencial para cualquier sistema de gobierno, no por derecho divino de los reyes, sino porque la designación de los sucesores no se disputaría y de esa forma se evitaría la posibilidad de conflicto. Acá vemos que la visión de Hobbes de la naturaleza humana se refleja en el pensamiento de los sociobiologistas contemporáneos. Ellos señalan que es difícil para un ser humano que está desnudo y no está armado matar a otro ser humano. Nosotros, a diferencia de otros animales, carecemos de equipo letal para aniquilar. También carecemos de las inhibiciones biológicas que tienen otras especies contra el crimen intraespecie. No obstante, en la actualidad, al disponer de armas y de equipos que permiten matar a distancia, nos encontramos en un lío evolutivo mortal, lo que constituye una realidad totalmente diferente. De esta manera vamos terminando esta breve introducción, breve comentario sobre este filósofo Thomas Hobbes. Es importante mencionar, después de haber analizado la filosofía de Hobbes, el contexto de la época en que se ha generado el pensamiento del filósofo mencionado. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar en qué momento y en qué época y qué situaciones se desarrollaron en ese momento para que él fuera a pensar en este planteamiento de lo que él planteó, lo que es el contrato social. Lo que sí, lo característico de esa época fue la anarquía reinante en la cultura política inglesa, lo que ha motivado a Hobbes precisamente a analizar el comportamiento del hombre dentro de la sociedad y así plantear la posibilidad de un contrato social, lo que ya habíamos mencionado, en donde los individuos transfieren sus derechos naturales a favor de un soberano para que pueda garantizar el orden y la paz. Bien, estimados alumnos, les agradezco mucho por la atención y nos volvemos a encontrar en la próxima clase.